Invierno de 1457. En las oscuras y grises murallas del castillo de Pembroke, el viento del Atlántico golpeaba la piedra como un tambor triste de un mundo olvidado. Dentro, con velas temblando en el aire y el fuerte olor a hierbas quemadas, un grito rompió la noche. No era un grito de batalla, no. Era el grito doloroso del cuerpo de una niña rompiéndose para dar a luz a un rey en una cama ya roja por sábanas empapadas de sangre. Margaret Beaufort, con solo 13 años, apretaba las sábanas rasgadas, sus nudillos blancos como la nieve. Los dolores la golpeaban como olas furiosas estrellándose contra un débil barco perdido en el mar. Su pequeño cuerpo, aún no crecido, era forzado a abrir paso a una vida que cambiaría la historia para siempre. Fuera de la ventana, la nieve caía en silencio sobre la tierra helada de Gales, cubriendo todo con un manto blanco. Dentro de la habitación cerrada, los jadeos se mezclaban con las oraciones en latín de las comadronas ancianas, sus voces temblando de miedo. Sabían que estaban caminando por una línea delgada entre la vida y la muerte. Cada segundo, esta joven podía desvanecerse o quedarse para traer al mundo a un niño llamado Enrique Tudor. Y aquí viene lo impactante, el secreto que nadie se atreve a susurrar. Nadie fuera de esa habitación podía imaginar que en este momento de dolor terrible, mientras una niña era convertida en una herramienta política, la dinastía Tudor estaba naciendo, un precio tan grande que seguiría a Margaret para siempre persiguiéndola en cada rincón de su alma. Esta fue la noche en que un reino comenzó, y su infancia terminó para siempre, arrancada en una tormenta de sangre y gritos. Antes de 1900 sumergirnos en estas historias ocultas de dolor y fuerza, si te apasiona desenterrar los secretos oscuros de la historia, dale me gusta y suscríbete para más relatos como este. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta cómo nuestra curiosidad compartida nos une, explorando el pasado desde todos los rincones del mundo, como una gran familia curiosa. Ahora, retrocedamos. Volvamos a las sombras. Antes de que ese grito cortara la noche, había una cadena retorcida de muerte, promesas rotas y manos secretas moviendo los hilos del destino. Margaret Beaufort nació en mayo de 1443, mientras Inglaterra luchaba en los últimos años de la Guerra de los 100 Años. Su padre, John Beaufort, duque de Somerset, llevaba la sangre orgullosa y peligrosa de John de Gaunt, cuarto hijo del rey Eduardo III. Esa sangre era tanto un símbolo de honor como una maldición, un blanco pintado en sus espaldas. Cualquiera que la tuviera se convertía en presa en la cruel lucha por el trono, cazado como animal en la oscuridad. Antes de que Margaret cumpliera siquiera un año, su padre desapareció, se desvaneció en las sombras. Los registros decían, fiebre, pero en las peligrosas cortes del siglo XV, fiebre a menudo escondía la verdad, o los susurros que no creerías. Podía significar un cuchillo en la oscuridad, una copa envenenada, o un hombre eligiendo terminar su vida para salvar su honor, su nombre arrastrado por el lodo. John Beaufort había liderado tropas inglesas en Francia, viendo con impotencia cómo cada pedazo de tierra ganado por Enrique V se perdía de nuevo en manos francesas, escapándose como arena entre sus dedos. El fracaso lo devoró, dejándolo con ojos vacíos y comidas a medio tocar. Un hombre roto, el 27 de mayo de 1444. Fue encontrado muerto en Wimborne Minster, la verdad de su muerte enterrada con él, encerrada en una tumba de secretos. Su viuda, Margaret Beauchamp, sabía bien que una niña sin padre era la pieza más pequeña en el tablero de ajedrez del poder, y las piezas sin protección desaparecían sin dejar rastro, tragadas por la oscuridad. A los 6 años, la madre de Margaret ya había vendido su futuro, arreglando su matrimonio con John de la Pole, hijo del duque de Suffolk. Dos familias fuertes unidas por papel, oro y promesas que pronto se convertirían en polvo. Pero la política inglesa cambiaba más rápido que una tormenta de primavera, salvaje e indomable.
Una sola ejecución podía quemar cualquier trato en cenizas, y oh, cómo subían las llamas. En 1450, William de la Pole, duque de Suffolk, fue acusado de traidor por arreglar el matrimonio del rey Enrique VI con Margarita de Anjou y por entregar Maine y Anjou a Francia, una traición que dolía como una bofetada en la cara. Para el pueblo y los nobles, era una vergüenza demasiado grande para perdonar, un escándalo que resonaba en los pasillos del poder. Mientras Suffolk intentaba escapar a Francia, su barco fue detenido por hombres que se hacían llamar piratas. Piratas con sed de sangre. Lo arrastraron a la cubierta, obligándolo a arrodillarse mientras cortaban su cuello con una espada, oxidada. 6. 7 golpes torpes antes de que su cabeza cayera rodando por la madera. El trato de matrimonio de Margaret fue arrojado al mar, un pedazo mojado de nada, hundiéndose en lo profundo. Su madre no lloró, ni una sola lágrima. Solo buscó un nuevo camino, uno que llevaba directo a Edmund Tudor, un hombre envuelto en sombras y secretos. Edmund, medio hermano del rey Enrique VI, era hijo de Owen Tudor y la reina viuda Catalina de Valois. Ese matrimonio secreto y escandaloso había sacudido la corte, con lenguas moviéndose en cada esquina, pero les dio 2 hijos, Edmund y Jasper, ambos aceptados y elevados por el rey, sus nombres brillando como oro. Para la joven Margaret, con solo 12 años, Edmund era un hombre endurecido por la guerra, un maestro del juego mortal del poder y, lo más importante, querido por el rey, un favorito en un mundo de enemigos. Se casaron en 1455 en el castillo de Bledsoe, donde ella había jugado alguna vez en los jardines como una niña feliz, libre y ligera. Los tapices, mostrando las hazañas valientes de su familia Beaufort, eran un recordatorio cruel. Ya no se pertenecía a sí misma. Su vida vendida al mejor postor. La noche de bodas llegó rápido, sin piedad, sin demora. En ese mundo, el cuerpo de una niña noble era solo una herramienta para hacer herederos, y el poder nunca esperaba, ni por lágrimas, ni por dolor. El costo vendría después pagado en sangre, dolor y una herida que la seguiría para siempre, una sombra en su alma. Meses después, con su barriga creciendo, Edmund partió a Gales para pelear contra las fuerzas de York, dejándola sola en un mundo de lobos. En el otoño de 1456, fue capturado en el castillo de Carmarthen, encerrado en cadenas. Dijeron que murió de enfermedad en prisión, pero muertes rápidas y fáciles como la suya siempre olían a asesinato. Oh, los secretos que ese castillo podría contar. Cuando la noticia llegó a Margaret, ella tenía 13 años, era viuda y estaba embarazada. Una figura sola atrapada en un campo de batalla sin escudo, el viento aullando su nombre. Jasper Tudor, hermano de Edmund, intervino para protegerla, no solo por la familia, sino porque su vientre llevaba la última esperanza de la línea Tudor, una llama temblorosa en la oscuridad. La llevó al castillo de Pembroke, una fortaleza de piedra gris al borde del mar, desgastada por 300 años de guerras y tormentas, sus muros susurrando batallas pasadas. El viaje a Pembroke fue una dura lucha por sobrevivir. Un viaje por el mismísimo infierno. El barro frío se pegaba a los pies de los caballos, los ríos crecidos rugían, y los árboles caídos bloqueaban el camino, la naturaleza misma en su contra. El carro tirado por caballos se sacudía con cada bache, cada golpe como un cuchillo clavándose en el cuerpo cansado y embarazado de una niña forzada a ser mujer demasiado pronto, sus gritos perdidos en el viento. Un viaje que debía tomar 2 días se alargó a 5, con noches heladas y el miedo constante a ladrones o soldados perdidos, sus ojos brillando en la oscuridad. Cuando Margaret finalmente llegó al gran salón de Pembroke, vio que no era un lugar seguro, sino una trampa para un animal cazado, una jaula de piedra y hielo. Los vientos del mar gritaban por las rendijas, y el hielo cubría incluso los bordes de las ventanas, una prisión congelada. El doctor del castillo, Louis Caerleon, entrenado en Oxford y París,
La revisó y dio malas noticias. Sus caderas eran demasiado pequeñas, el bebé demasiado grande y en la posición equivocada. En esos días eso significaba la muerte para madre e hijo, una sentencia escrita en sangre. Jasper escuchó en silencio, sabiendo que toda una dinastía descansaba en el débil hilo de la vida de esta joven, un hilo a punto de romperse. Fuera de esas frías charlas, Margaret usó su embarazo para aprender política, para afilar su mente como una espada. Jasper le enseñó a leer rostros, a escuchar lo que no se decía, a entender los tratos que unían y rompían familias nobles, los secretos escondidos en cada sonrisa. Ella absorbía este conocimiento como una tierra seca bebe, la lluvia, sedienta de poder, de control. Su mente sería su única arma, ya que la fuerza de su cuerpo le había sido robada, arrancada por las crueles manos del destino. En sus pocos momentos de calma, se arrodillaba por horas en la capilla, sus rodillas sangrando en la piedra áspera, rezando a Santa Margarita de Antioquía, la protectora de las mujeres embarazadas. Su voz un susurro en la oscuridad. Su fe no, era solo creencia. Era su intento desesperado de traer un orden santo al caos que devoraba su vida, un ruego al cielo, todo, la muerte de su padre, el compromiso roto, el matrimonio forzado, la viudez temprana, el invierno en Pembroke, era una piedra construyendo el camino hacia ese grito en la habitación iluminada por velas, un camino de dolor y fuego. Margaret nunca tuvo elección, ni una sola vez. Nació del poder y fue devorada por él, masticada y escupida por un mundo que no se preocupaba por sus lágrimas. Desde el invierno de 1456 hasta 1457, el castillo de Pembroke se convirtió en una jaula, de hierro colgando sobre el mar, una prisión de piedra y tristeza. Dentro, el tiempo parecía detenerse, roto solo por el choque de las olas en los acantilados y el sonido metálico de los guardias cambiando de lugar, sus armaduras brillando bajo la luz de la luna. Para Margaret, cada día era una cruel canción, de frío, dolor y espera, una canción que nunca terminaba. El niño en su vientre crecía demasiado rápido, su cuerpo joven e incompleto cargando un peso que sus huesos y músculos no podían soportar, una carga demasiado pesada para una niña. Cada paso dolía, cada momento sentada era una tortura, cada respiro una batalla. Estar de pie demasiado tiempo en la capilla hacía que su corazón latiera como si hubiera corrido por un campo de batalla, golpeando en su pecho como un tambor de guerra. El doctor Lewis Caerleon venía a menudo trayendo el olor de hierbas curativas, su rostro serio. Cada vez que escuchaba el latido del bebé, notaba pausas y ritmos extraños, compartiendo miradas pesadas con Jasper, sus ojos llenos de secretos. Esto no era solo medicina, la política estaba en juego, un juego de vida y muerte. Si Margaret moría, la línea Tudor moriría con ella, apagada como una vela. Si el niño moría, la lucha de Lancaster se derrumbaría, aplastada bajo el peso del fracaso. Una tarde, Jasper llevó a Margaret a un pasillo cubierto, donde la brisa era suave, un raro momento de paz. Comenzó a enseñarle a observar. Las miradas que se apartaban, las manos que se tensaban, las pausas antes de responder, las señales de traición. La política, dijo, es lo que la gente tiene demasiado miedo de decir en voz alta. Margaret escuchó y memorizó, como si estos fueran los movimientos de una habilidad de lucha que algún día podría salvar su vida, un baile de sombras y mentiras. Al mismo tiempo, su fe creció más fuerte, un fuego en su corazón. En los días más fríos, cuando el agua se congelaba en los cuencos, se arrodillaba en la piedra helada para rezar, sus labios agrietados, sus rodillas manchando, sus faldas con sangre, una marca de su voluntad. Para otros era locura. Para ella, era un trato, un pacto con Dios. Si Dios le daba fuerza, la usaría para proteger a su hijo y la sangre real en sus venas, un voto sellado en dolor. Dentro del castillo, Dame Gwen Ferch Daffyd y sus comadronas
Se preparaban para el parto como líderes planeando una guerra, sus rostros duros como piedra. Cuchillos, tijeras, ganchos de hierro, cuerdas de cáñamo y hierbas para calmar o aliviar el dolor, herramientas que podían salvar o matar, estaban dispuestas con cuidado, brillando bajo la luz del fuego. Las noticias del mundo exterior llegaban en pedazos, susurros en el viento. La guerra de las rosas entre Lancaster y York empeoraba, con las fuerzas de York avanzando hacia Gales, sus banderas ondeando alto. Jasper reforzó las defensas, añadió más turnos de guardia, y casi completamente impidió que Margaret saliera de sus habitaciones, encerrándola como un tesoro o una prisionera. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Jasper recibió un mensaje urgente. Una patrulla de York había sido vista cerca de Pembroke, sus antorchas ardiendo en 1900 la oscuridad. ¿Era solo exploración o el inicio de un ataque? Margaret escuchó partes de la conversación pero no preguntó nada, su corazón latiendo fuerte. Sabía que fuera de estas murallas había enemigos listos para quitarle la vida a su hijo antes de que pudiera siquiera llorar, monstruos en la noche. En enero de 1457, la frágil calma se rompió, se hizo añicos como vidrio. Esa mañana, mientras Margaret caminaba por las murallas del castillo para tomar aire fresco por orden del doctor, un dolor agudo, como un cuchillo, le atravesó la cadera, doblándola en dos. Agarró la pared de piedra, sus respiraciones cortas y rápidas, su rostro pálido. El primer dolor había llegado y la batalla había comenzado. La noticia se extendió por el castillo como un grito de guerra, resonando por los pasillos. Dame Gwen fue llamada. Sus pasos rápidos y seguros. Se calentó agua. Se encendieron fuegos, y las hierbas comenzaron a arder llenando el aire de humo. Margaret fue llevada de vuelta a su habitación, donde el calor del fuego apenas tocaba el frío cortante, un frío que se metía en sus huesos. Los dolores comenzaron lejos uno del otro. Luego se acercaron, más profundos, más duros. Cada uno un golpe de martillo en su frágil cuerpo. Margaret se mordió los labios hasta hacerlos sangrar, negándose a llorar. Sabía que las lágrimas le robarían la fuerza que no podía desperdiciar, fuerza que necesitaba para sobrevivir. Entre cada ola de dolor su mente vagaba, perdida en las sombras del pasado. La muerte de su padre, el compromiso roto, la noche de bodas escondida en la oscuridad, una noche de miedo y vergüenza. Cada momento la había llevado a esto, una cama empapada de sangre donde cada oración sería puesta a prueba, donde la vida y la muerte bailaban en el filo de un cuchillo. Caerleon la revisó de nuevo, su rostro endureciéndose, sus ojos oscuros de preocupación. El bebé seguía en la posición equivocada, su latido débil, desvaneciéndose como un susurro. Compartió una mirada con Dame Gwen, un acuerdo silencioso. La única forma de salvar una vida podría significar perder la otra, una elección que nadie quería hacer. Fuera de la puerta, Jasper escuchaba el agua salpicando en los cuencos y las oraciones susurradas, su corazón apesadumbrado. Incapaz de entrar, cada grito de Margaret atravesaba la madera como un cuchillo en su pecho, afilado y cruel. Dentro, Dame Gwen tomó la mano fría de Margaret, su agarre firme pero amable. Sabía que si el parto duraba demasiado, madre e hijo serían perdidos, tragados por la oscuridad. Hizo señas para traer nuevos ayudantes, hierbas más fuertes, y las herramientas que nadie quería usar, sus bordes de metal brillando bajo la luz del fuego. Fuera, el viento gritaba a través de las murallas del castillo, un aullido de furia. Dentro, otra batalla estaba a punto de comenzar, sin banderas, sin ejércitos, solo sangre, aliento, y la voluntad de una niña que aún no tenía 13 años, una niña luchando por su vida y la de su hijo. Margaret sabía que la muerte estaba cerca, su aliento frío en su cuello, pero en lugar de miedo, una fuerte voluntad creció dentro de ella, dura como el hierro. Si vivía, nunca más sería solo una pieza para mover en el tablero, nunca más un peón en su cruel juego. La noche se alargó, y con cada hora,
El peso en la habitación crecía más, presionando como una piedra. Ya no era esperar, era una cuenta regresiva hacia el momento final, una carrera contra el tiempo. Y mientras luchaba por respirar, a través del fuerte olor a hierbas, Margaret se dio cuenta. La verdadera lucha de su vida apenas había comenzado. Una lucha que resonaría a través de la historia.